que tenemos nosotros de parte del Estado para que podamos reivindicarnos como sociedad, que podamos reivindicarnos como seres humanos dignos de vivir en sociedad y de tramitar hacia un camino que nos conlleve a vivir mejor, que haya una justicia que se imparta no por condiciones económicas o por estatus social, sino que simplemente que sea por dignidad. General, escuche lo que le voy a leer y quiero que tenga en cuenta. No nos vean como unos adversarios que buscamos ganar un litigio. Mírennos como seres humanos que necesitamos una verdad para tener tranquilidad profunda y restauradora. Con esto no quiero que malinterpreten que nos dará felicidad, porque sería deshonesto, pero sí nos brindaría garantías de que no se podrán repetir, simplemente porque a través de la verdad se puede dar un perdón, aún sin merecerlo. Las víctimas nunca dejaremos de ser víctimas, por el hecho de que cada uno de nosotros, aun cuando fueron situaciones diferentes, todos provienen de parte del aparato del Estado, el ejército, con el mismo fin: destruir una vida sin medir las consecuencias, donde desintegraron de la forma más vil y cruel los sueños, las esperanzas, el amor, la tranquilidad y hasta la inocencia de los seres queridos de quienes perdieron la vida sin merecerlo. Simplemente por conseguir honores que hoy son vergüenza nacional, se podría decir que mundial, o tener beneficios que hoy atormentan a sus seres queridos, porque sus héroes serán condenados por delitos de lesa humanidad. Este es el desenlace de una película horrible, donde está muy cerca al final y la verdad está a punto de brillar, para darles un aliento a quienes sufrimos la injusticia y pusimos los muertos por unas causas inhumanas que nunca debió ocurrir en un país tan hermoso como el nuestro, Colombia. Hoy esa verdad está orientada en saber quién dio la orden. General Navarrete, honestamente vuelvo y le pregunto, ¿quién dio la orden? Porque al parecer nuestra humildad y la nobleza nos hace ante ustedes en ocasiones estúpidos para creerles que todos estos casos fueron decisiones autónomas de los soldados y jefes inmediatos. Cuando a través de este proceso que brinda la JEP en la búsqueda de la verdad, nos deja ver la manera clara cómo las Fuerzas Armadas son una institución altamente organizada, jerárquicamente conservadora, de una disciplina inquebrantable, para que ustedes, señores generales, coroneles, mayores de nuestras fuerzas militares, nos digan que no fueron ni siquiera participaron en la organización de estos aberrantes y vergonzosos casos de asesinato. Cada testimonio de una víctima es un dolor que penetra con facilidad lo más profundo de las fibras humanas y deja vacíos imposibles de llenar. Pero lo más importante es que en medio de nuestro inefable dolor tenemos la valentía para perdonar, simplemente con la única condición que no exista jamás la posibilidad de una nueva repetición. Está de su parte, señores militares, sellar este compromiso con solo decir toda la verdad. Hoy estoy al frente no solo de las víctimas, sino de quienes fueron nuestros victimarios, para que delante de la JEP, Colombia y el mundo entero conozcan el fondo del caso de mi padre, a quien le quitaron la vida quienes debían garantizar su existencia. Pero hoy solicito que sean ellos mismos, de su viva voz, con su puño y letra, expresen humildemente
que asesinaron a un campesino, quien con sus manos construía posibilidades para que sus hijos alcanzaran sus sueños y su comunidad pudiera vivir mejor. Mi padre, Jaime Enrique Cabrera Guerra, fue perseguido y atormentado profundamente por las fuerzas militares. Más de 5 allanamientos en nuestra residencia en el municipio de Urumita deja clara la enorme intención de destruir su dignidad. Pero eso no fue suficiente. Acabaron también con su vida, dejando a una madre con 5 hijos menores de edad, los cuales nos tocó vivir y asumir las dificultades de la vida con valentía y coraje para poder hoy ser lo que mi padre anhelaba construir en cada uno de nosotros, hombres y mujeres de bien. Sin una sola anotación, sin una sola notificación ante la fiscalía, porque mi padre fue víctima de un hurto que le cometieron. A mi padre le robaron un ganado y él fue a la fiscalía y puso el denuncio como un ciudadano del común, que somos nosotros las personas de bien. Si mi padre tuviese cuentas pendientes con la justicia, quien tendría la responsabilidad de detenerlo sería la fiscalía. Pero eso deja claro que hacia mi padre lo que había era una decisión militar por acabar con su vida. En ese proceso yo pude conocer que el acoso o la persecución de mi padre se hizo de una manera tan fuerte que llegaron en su momento a hacerle 2 atentados en el pueblo, en la casa donde nosotros habitábamos. En el año 2000, del 2001 al 2002, a mi padre lo intentaron matar los paramilitares en compañía de policías del municipio de Urumita. En esa ocasión, mi padre, un señor, como lo ven, un señor ya adulto, ya casi anciano, tuvo la valentía de defender su integridad. Mi padre siempre tuvo con él una escopeta calibre 16 de 2 cañones, la cual en el año 2000 o 2001 le pudo salvar la vida debido a que combatió o peleó con los paramilitares en nuestra residencia. Y lo más tremendo, compañeros que están aquí y señores magistrados, que a 2 cuadras de nuestra residencia estaba ubicada la policía, la estación de policía. Yo recuerdo que en ese entonces tenía aproximadamente 11 años. Llegaron 3 carros con los encapuchados, dijo mi papá, llegaron los encapuchados. ¿Qué pasa, Jaime?, le dice mi mamá. Llegaron los encapuchados, negra, pasa a los pelados para el otro cuarto porque posiblemente vengan a matarme. Llegaron 3 camionetas, una cerrada y 2 destaca. Tumban la puerta y le dicen a mi papá que salga, que lo van a matar. Mi papá ordena que salgamos todos y que vengan por él. Me voy a extender un poco, pero quiero que ustedes tengan conocimientos hasta dónde la ley en ese momento permitió que el abuso de las fuerzas ilegales que estaban operando en nuestro territorio, cómo tenían la facilidad y la complicidad para que ellos realizaran todas esas actividades delictivas que iban en contra de nosotros, de la población civil. Luego de que nos sacaron, tiraron una granada dentro de la casa. Cuando la granada entró a la casa, luego explotó, mi papá salió por otra puerta y a mi papá le pegan 6 tiros en esta parte, en la cadera. Mi papá cae herido y sin embargo, con esa herida, con la escopeta, hizo 2 disparos y creo que mató 3 paramilitares, cosas que lo llenó de mucho coraje hacia la vida de mi padre. Luego de que pasó todo eso, yo fui a donde estaba mi padre, intenté levantarlo, no pude, lo dejaron por muerto. Él me dijo, hijo, ve donde tu abuela y pide auxilio, que no me dejen en el hospital porque posiblemente me matan.
y tremendo. Me tocó caminar más de 15 cuadras para buscar ayuda y poder de esa manera contribuir a que mi padre no falleciera. Luego de eso, en el 2003, hacen otro nuevo atentado y hay algo en común. En aquella ocasión, la policía estaba a 2 cuadras. En esta ocasión, las fuerzas militares estaban al lado de mi casa comprando hielo y llegaron en un carro, intentaron llevarse a mi papá y nuevamente. Pero por esa ocasión, magistrado, y buscando nosotros la manera de salvaguardar nuestra vida, viendo que el Estado no hacía nada, y me da vergüenza, pero lo hacíamos por mera necesidad. Teníamos 4 escopetas ya en la casa, de un tiro cada escopeta, y con eso pudimos repelar que se llevaran a mi padre. Y el ejército y el Estado aún no hacía nada. Mi papá, en medio de su ignorancia, diría yo en este momento, prefirió quedarse con nosotros y no huir a Venezuela o a otra parte, porque él no tenía nada que huirle a la justicia. Pero sobre él estaba corriendo la injusticia de este país. Entonces, miren a dónde llegó, que ya no fueron los militares, ya no fueron los paracos, sino que el mismo Estado decidió quitarle la vida a un hombre trabajador. Un hombre que hoy puede que no le haga falta a la sociedad, pero siempre nos hará falta a nosotros como hijos. Un hombre que nos llenó a nosotros de orgullo y hoy ha sembrado en nosotros, y creo que en mi persona y en mis hermanos no hay una sola anotación. Y además de eso, lo que hay es el compromiso y la responsabilidad de ese padre que, sin tener estudios, siendo campesino, sembró lo que le hace falta tanto a esta sociedad, principios y valores. Y yo, después de 6 años que la finca quedó en abandono, retomé la finca, y me ha sido muy difícil, muy complejo. Pero ahora, en estos últimos 3 años, las cosas han mejorado demasiado. Pero han mejorado gracias a que el país decidió someterse. En este particular, las FARC decidieron hacer un proceso de paz, y yo creo que el país debe de tener la valentía para asumir ese proceso y que se den las cosas de la mejor manera, como se viene desempeñando en este espacio que nos ha brindado la JEP. Acá lo que necesitamos, Jorge Enrique Navarrete, es que haya verdad, que haya un compromiso, y de que nosotros como sociedad podamos tener un reconcilio genuino y podamos encaminarnos a construir un mejor país para que nuestros hijos, las nuevas generaciones, tengan nuevas y mejores oportunidades. Quiero también manifestarles algo que algunos escucharon y vieron en el video. Yo recuerdo de forma emotiva al magistrado Oscar, o Camilo más bien, cuando yo manifesté la primera vez que tuve una intervención con ustedes de forma virtual, y les pido perdón a ustedes hoy presentes, que las víctimas tenían que perdonar, que no esperaran sentir el perdón, que eso era una decisión. Y yo estaba equivocado. Las víctimas necesitamos esclarecer los hechos, escuchar verdades para poder ser libres. Entonces miren hasta dónde llega la responsabilidad o los resultados de las personas que actuaron de mala voluntad, de mala manera, haciendo quedar mal a las instituciones del Estado, al punto que mi hija Fiorella Guerra Peña, que tiene hoy casi 9 años, me reclama los abrazos de su abuelo. A la doctora Lina le agradezco mucho ese compromiso, así como a la JEP. Yo no quería venir porque yo no veía mucha confianza, no veía mucha garantía dentro del proceso, porque con tantos años yo pensé de que ya eso no iba a ser posible y que era mejor apartarme de ese camino de la búsqueda de la verdad y vivir mi vida de una forma diferente, sembrando principios y valores de los cuales sembraron en mí y en mis hijas. Y hoy Fiorella me reclama. Entonces yo les manifiesto a ustedes de que no esperemos a que nuestras nuevas generaciones terminen siendo víctimas
de lo que nosotros fuimos, de este conflicto. Entonces, ¿yo cómo le explico a mi hija de que el ejército, quien debe brindarnos garantías de seguridad, le quitó la vida a su abuelo y no la puede cargar y ella no puede compartir con ella? Y me dice, tu abuelo se parece a ti, papi, y yo quisiera que él estuviera conmigo. Que si hubiera fallecido de otra forma, a mí se me hacía 1000 veces más fácil explicarle, pero como fue de esa manera tan horrible, se me hace imposible. Entonces, magistrados, a ustedes y a toda la mesa y a todo el equipo, porque nosotros estamos viendo acá unos resultados, como ese pendón que está acá a su derecha, perdón, a su izquierda, la galería que está a su derecha. Eso es impresionante, pero detrás de cada foto, detrás de cada escrito, hay un dolor que aún perdura en cada uno de nosotros. Y ese dolor, señores comparecientes, tengan la generosidad de compartirnos la verdad para que nosotros podamos ir subsanando todas esas heridas que están dentro de nuestra alma. Nosotros aquí no estamos priorizando ningún otro beneficio o interés más que la verdad. Esa es la mayor prioridad que tenemos. Ya al Estado le corresponde buscar los mecanismos y las maneras de que pueda resarcir toda esa ola de violencia. Pero lo más importante, magistrados, es que no se vuelva a repetir. Yo les envío a los comparecientes que me están escuchando, les envío un abrazo. Les manifiesto que de mi parte, así como de la inmensa mayoría que están aquí, no tenemos un resentimiento como tal. Les podemos dar el perdón, pero queremos escuchar la verdad. No hay una cosa más valiosa en este proceso que está llevando la JEP que la verdad. Esa sería la única forma genuina de que nos puedan restaurar nuestros corazones y nuestras vidas comiencen a fluir de una forma natural para alcanzar esa paz total que tanto se habla en este gobierno. Les agradezco a todos ustedes por estar atentos a lo que les estoy manifestando y los invito a que sigamos motivándonos, porque es la única herramienta que tenemos nosotros ahorita para no desistir, la motivación entre nosotros. Y a los magistrados les digo, sigan cumpliendo con esa labor, ese compromiso, que el Señor los fortalezca y ustedes sean llenos de sabiduría, de paciencia y que todo salga para beneficio de los que ustedes profesan. Somos los protagonistas, que son las víctimas, pero honestamente yo creo que los protagonistas no solamente van a ser las víctimas, sino los que digan la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, Xavier, por compartir con nosotros la memoria de tu papá, por compartir la ausencia que significa para tu hija no tener a su abuelo, y por recordarnos cómo las familias quedan fragmentadas producto de la violencia. Gracias por recordarnos también todas las dificultades que tuvo que experimentar tu papá a lo largo del tiempo y por mostrar de qué manera la ausencia del padre llevó también a un impacto a las familias que es difícil de tramitar con el tiempo, como lo hemos mencionado en el hecho anterior. Quiero que lo sepas, aunque lo sabes muy bien porque estuviste en las diligencias, pero también para que las familias sepan que por la complejidad de los hechos, el despacho decidió extender el ámbito de la investigación para poder dar con los responsables y tuvimos para eso que llamar a versión voluntaria a comparecientes integrantes en ese momento del Gaula Guajira. Es decir que en este hecho, según la información que logramos indagar, las responsabilidades no estuvo directamente en manos de los hombres del Grupo de Caballería Mecanizado Rondón, sino de los integrantes del Gaula Guajira. Por esa razón, llamamos a versión voluntaria al mayor Luis Fernando Báez Angarita, que era el jefe de la unidad de inteligencia del Gaula Guajira, y llamamos al sargento primero Germán Custodio Tobio Medrano, también integrante de la unidad de inteligencia. Los dos reconocieron su responsabilidad en la muerte del caso del señor Jaime Guerra. Llamamos también al general Jorge Enrique Navarrete Jaeda, a quien se ha estado refiriendo Xavier,
y él no aceptó su responsabilidad. Para cerrar esta sesión, yo creo que es muy importante, y por las palabras que Xavier nos dio, reiterarle nuestro agradecimiento por la confianza que tiene en el trabajo que hace este equipo de trabajo de la jurisdicción, decirle además que admiramos ese camino de sanación interior que él ha caminado, invitarlo también, como hemos aprendido de la sabiduría de las otras familias, a que él continúe ofrendando su voz en este y en otros escenarios de construcción de justicia restaurativa, donde él ha sido un puntal, un elemento clave. La valentía y la fuerza con la cual ha compartido estos momentos dolorosos de la vida de su padre solamente son un reflejo del amor intacto que se puede sentir por un ser querido tan importante como su padre. Trasladamos entonces a los comparecientes la demanda de rectificación del buen nombre del señor Jaime Enrique Cabrera Guerra, y recibimos esa tarea como una de las principales acciones que la sala debe acometer con aquellos comparecientes que pretenden la reparación y la restauración de los daños y de los familiares. Muy bien, vamos a pasar a la etapa final de esta diligencia, que va a presidir el magistrado Oscar Parra, quien le cedo entonces la presidencia de la misma. Muchísimas gracias, magistrado Camilo Bernal. Voy a proceder entonces a darle la palabra a continuación. Después de estas 2 jornadas largas, conmovedoras, provechosas, útiles para entender el dolor de las víctimas, escuchar sus relatos, aproximarnos a su sufrimiento y a las consecuencias de estos hechos, corresponde ver las observaciones de las partes que intervienen procesalmente. El Ministerio Público enviará sus observaciones por escrito, dado que me han pedido excusarles en el marco de esta diligencia porque tenían que desplazarse hacia Bogotá, pero como escucharon ayer al procurador delegado, doctor Jairo Acosta, el compromiso de la Procuraduría es profundo en relación con la garantía de los derechos de las víctimas, y en particular resaltar que varias víctimas que no se han acreditado, que no tienen representación, el Ministerio Público está actuando como un vocero global de ese interés público que está detrás de muchos casos donde no hay ese doliente, esa doliente detrás de la búsqueda de justicia, pero ahí está el Ministerio Público apoyando el trabajo de la JEP. Vamos a dar la palabra entonces a la representación legal de las víctimas. Vamos a dar la palabra a la doctora Lina Hurtado para efectos de la presentación respectiva. Muchas gracias. Nuevamente un cordial saludo a la magistrada Irina, al magistrado Oscar, al magistrado Camilo Bernal, a la doctora Alejandra, a la institucionalidad presente, a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, a la Organización de Naciones Unidas y demás personas que están a veces tras bambalinas y que no se ve, digamos, todo ese trabajo para que todo esto que está ocurriendo pues llegue y sea de publicación masiva. En particular, claramente, un saludo muy especial y caluroso a todas las víctimas que están acá presentes y a las que nos están viendo en transmisión. Yo quisiera un poco arrancar en estos 2 días, pues hemos sido testigos de esa necesidad de las víctimas por obtener respuestas, ¿no? Durante algunas, ya hace casi 20 años, llevan un camino de exigencia y de resistencia, tratando de
golpear las puertas en la Justicia Penal Militar, en la Fiscalía General de la Nación, en las diferentes instituciones, y no han logrado satisfacer esas necesidades tan genuinas que ustedes tienen, ¿no? Y estos derechos que ustedes, y digamos desde la representación de víctimas, siempre velamos por acompañar. En estos 2 días solamente se muestra una partecita de cientos y cientos y cientos o miles de historias, 6.402 al menos, historias de las familias que fueron víctimas del ejército, pero no solo del ejército, sino de una institucionalidad que de alguna u otra manera contribuyó a que hoy, casi 20 años, no se tengan, digamos, tan esclarecidos algunos hechos. Yo en particular quiero reconocerles a ustedes esa valentía que han tenido hoy de participar, el día de ayer y de hoy, de participar, de exponer sus casos, no solo entre ustedes, no solo a la institucionalidad, sino muy importante a la sociedad colombiana y a la comunidad internacional, porque esto permite precisamente algo que yo sé que lo repetimos y que además lo anhelamos, y es esto de las garantías de no repetición. El día de ayer y hoy ustedes han presentado observaciones a versiones voluntarias a varios comparecientes de al menos 4 unidades militares: el Grupo Rondón, el Grupo de Caballería Mecanizada Juan José Rondón, el Batallón Especial Energético y Vial, el Batallón La Popa y la Fuerza de Reacción Divisionaria. Pero digamos, más allá de solo los nombres de las unidades, yo creo que poco a poco, tanto en la preparación como en este escenario, ustedes han venido encontrando y van a seguir haciéndolo, cosas en común, elementos en común. Ya lo decían algunas personas: no, es que mi familiar fue trasladado desde Riohacha hasta Cal Cesar. No, es que mi familiar fue trasladado desde Santa Marta hasta Cal Cesar. No, es que mi familiar tuvo participación el Gaula. Entonces ya empezamos a encontrar estos elementos que nos unen de alguna manera. Entre ustedes mismos han escuchado, no, está este tercero civil reclutador, está este periodo de tiempo. A mi familiar también le fue cambiado su ropa, también le fue implementado otras cosas. Y todos esos detalles los hemos venido sabiendo poco a poco, y nadie se imaginaba la magnitud de todo lo que esto tenía detrás, ¿no? A veces parece la punta de un iceberg, y solamente vemos ciertas cosas, y ya cuando nos empezamos a reunir, vemos esto mucho más de fondo y trascendental. ¿Qué nos corresponde a las representaciones de víctimas? En esta oportunidad pudimos ver que ustedes están muy enterados, pudimos ver que ustedes se aguantan horas enteras, días enteros, observando las diligencias de versión voluntaria, y no solo lo han hecho ahorita que empezó a funcionar la Jurisdicción Especial para la Paz, sino durante mucho tiempo asistían a cualquier diligencia, o si les daban información para las personas que están desaparecidas, su familiar puede que esté allí. Ustedes hacían todos los esfuerzos para desplazarse hacia este lugar, pero quizás nunca habían tenido esa oportunidad de que alguien, uno de ustedes lo señalaba más temprano, hablábamos, pero no teníamos nadie quien nos escuchara. En esta oportunidad yo creo que han ido encontrando esos apoyos en el camino, ¿no? Entre ustedes mismas, pero también con las representaciones de víctimas, con los psicólogos y con la institucionalidad. La Jurisdicción Especial para la Paz, este es uno de los primeros escenarios, o seguramente el primer escenario de muchos de ustedes en el que son escuchados en una audiencia pública. Y eso es un cambio, eso nos dice que algo está cambiando,
y que ustedes realmente son como parte de este proceso y son parte fundamental en la construcción de un nuevo país. Desde la representación de víctimas, entonces, nosotros tenemos que velar por sus derechos, exigir, acompañarlos en esa exigencia que ustedes han hecho por la verdad, por la justicia, por la reparación y por la no repetición. Pero a veces esas palabras uno dice, no, pero es que ¿qué es la verdad? Y precisamente algo de lo que estamos haciendo hoy es construir verdad. Los magistrados, con toda esta información que ustedes han venido aportando y que además es complementaria a las observaciones escritas que desde la representación de víctimas ya hemos venido presentando en cada una de estas 4 unidades militares, va a entrar en un ejercicio de contrastación con los comparecientes. Y entonces, por eso es tan fundamental que no solo se conozca una versión de los hechos, sino que ésta tenga un equilibrio, tenga su versión, que es quizá la más importante, es la más importante. Y sin esto, pues la verdad no se construye, solamente quedaría una versión y esa, si ustedes no estuvieran hablando, si ustedes no estuvieran golpeando esas puertas de las que hablaba, seguramente se hubiera quedado por allá en los anaqueles, archivado en justicia penal militar, pero no, ustedes recolectaron firmas, decían, yo recolecté más de 800 firmas en mi comunidad, yo fui a la Cruz Roja Internacional y todos esos procesos, yo golpeé puertas en abogados, incluso ellos me decían que no porque le tenían miedo al Estado, pero no me quedé con esa respuesta y seguí buscando a alguien que le apuntara a obtener y apoyarlos en todo este proceso. Entonces, la construcción de la verdad, ustedes están haciendo parte de ese derecho en este momento. Exigir justicia le corresponde a los magistrados que tenemos acá a la izquierda, no solamente a ellos, sino en este momento a toda la institucionalidad que está creada, pero exigir justicia a ustedes también, la justicia es muy amplia y cada quien dentro de sí, hay justicia divina, justicia terrenal, cada uno de ustedes ha comprendido la justicia de manera diferente y en este momento, digamos, la justicia transicional lo que busca es eso, un cambio de un estado de conflicto armado quizá a buscar un proceso de paz o tener una sociedad más tranquila. Y esto es lo que le corresponde a ellos, pero garantizando igual que ustedes se sientan satisfechos en ese tránsito. La reparación. De aquí apenas estamos empezando un camino. Apenas estamos en observaciones a versiones voluntarias y vendrá un camino que llevará finalmente a una sentencia en el que se juzgarán unos máximos responsables y eventualmente saldrán estas sanciones en las que ustedes también van a participar. Estas sanciones tienen el fin de obtener esta reparación para llegar nuevamente a esto de la no repetición. La JEP en ese proceso de velar por la justicia va a tener que ser muy exigente y velar por algo que los abogados le decimos el régimen de condicionalidad. Yo en este momento me estoy dirigiendo más a ustedes, honestamente. Por el régimen de condicionalidad. Y este régimen de condicionalidad no es más que o aporta a verdad, de verdad, una verdad que no se conociera en esta justicia ordinaria, se aporta detalles más allá de lo conocido y asimismo ayuda a entender quiénes fueron estas personas que dieron la orden. Ustedes lo reclaman, ya algunos en sus intervenciones lo han señalado, pero esta pregunta recurrente de quién dio la orden, precisamente es a donde queremos llegar. Entonces, si ellos aportan a esa verdad y aportan a esclarecer esa responsabilidad, en efecto van a obtener ciertos beneficios, pero si no lo hacen o lo hacen a medias,
pues la justicia debe ser muy, muy exigente en garantizar esas exigencias mínimas en la que las víctimas se sientan satisfechas, en la que ustedes se sientan satisfechas. Y ahí les estaremos acompañando. Yo para cerrar, nuevamente diría, me les quito el sombrero a ustedes las víctimas. De verdad que todo lo que han hecho hoy, la valentía de pararse acá, de seguir exigiendo, de dirigirse directamente a estos comparecientes o a estos victimarios que tuvieron la responsabilidad en sus casos, no es nada fácil, no es nada fácil y de verdad que lo han hecho con mucha grandeza. Desde la representación de víctimas, desde el Comité de Solidaridad con Presos Políticos, desde las otras representaciones seguramente acá presentes, les seguiremos acompañando este proceso y vamos a seguir construyendo verdad hasta que esto se sepa en todo el mundo. Muchas gracias, magistrados. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Hurtado. Doy a continuación la palabra al doctor Sebastián Bojacá, adscrito a la Comisión Colombiana de Juristas. Bueno, buenas tardes a todos y todas las presentes. Tal vez el primer saludo es para las víctimas que están acá y que están en retransmisión. El segundo será para la magistratura, quien a través de estos 2 días ha escuchado estas historias, estos detalles, esta información. También para la sociedad colombiana será el tercero, pero no el último, porque tal vez el cuarto debe ser para los comparecientes que nos están escuchando. Y no puedo decir que sea el más importante, pero sí es uno de los más importantes. Porque yo creo que en los estrados hemos estado escuchando todo el tiempo a estos militares, a estos comparecientes, y escuchando esa verdad, que todo fue en el marco del conflicto, que todo fue un combate, que en el marco de ese combate, de ese supuesto combate y de esa supuesta escena, cometieron estos delitos. Pero realmente, ¿cuándo un fiscal tuvo la intención de escucharlos? De preguntarles todos los detalles, de investigar realmente lo que sucedía. Porque si es 1 o 2, no deben ser muchos más. Y lo sé porque como ustedes, los hemos acompañado en todo este recorrido y en toda esta historia. Yo lo primero que tengo que decir es que los felicito en la labor y en las tareas que han desempeñado. Porque les tocó volverse investigadores, les tocó volverse fiscales, les tocó volverse buscadores. Algo que no todos han hecho, bien sea por miedo, por el abandono del Estado o por las circunstancias en que sucedieron los hechos. Y por eso, hoy y en estos días, lo más importante es que sigan nutriendo esa labor de la mano de la Jurisdicción Especial para la Paz, quien ya ha mencionado, ha decretado medidas cautelares en cementerios buscando a sus seres queridos. Pero adicionalmente ha escuchado tanto a los militares mencionar su versión, su historia de los hechos, y la ha contrastado y la seguirá contrastando con lo que ustedes han dicho. Y tal vez esta no sea la única audiencia, y de hecho no lo es, pero deben haber más, en donde sigamos escuchando tanto a los comparecientes como a las víctimas, y sigamos en esta tarea de recabar la información. Yo los invito a ustedes a exigir verdad, justicia y reparación. ¿Verdad en qué términos? No nos basta con la aceptación y la simple aceptación de responsabilidad. Necesitamos un poco más allá de eso. Porque creo yo que todos ustedes ya conocen la verdad. Todos ustedes ya saben los detalles de cómo sucedieron los hechos o la gran mayoría de circunstancias.
pero los responsables nunca han admitido esa responsabilidad, nunca han contado todos los detalles que ustedes quieren saber. Y por eso es hoy y los días siguientes, en las siguientes diligencias, que ustedes lo van a poder exigir. En el marco de todo eso es el llamado a los comparecientes. Tanto abogados como víctimas hemos escuchado de manera atenta sus versiones voluntarias. Y muchos de ustedes han manifestado no saber. Sin embargo, hay serias contradicciones entre ustedes. Porque cuando alguno de ustedes ha señalado no tener responsabilidad, ha señalado la responsabilidad en otra persona. Y esa otra persona también ha manifestado pues, que no es responsable, pero que otra persona sí. Y en ese sentido hay una serie de contradicciones que nosotros mismos como investigadores e investigadoras hemos estado realizando. Y las víctimas ya saben cuáles son esas contradicciones y las han señalado por escrito y el día de hoy. Por eso, señores comparecientes, si ustedes de verdad están comprometidos con la paz en Colombia, con la verdad, con la justicia y con la reparación de las víctimas, es el momento de contar todo lo que saben, de no guardarse ningún detalle, de apoyar la búsqueda de las personas desaparecidas, de aportar la información sobre la búsqueda de personas desaparecidas. ¿Y por qué no? Este es el momento para empezar. ¿Qué propuestas de reparación, de justicia restaurativa tienen a las víctimas? ¿Cómo van a empezar a colaborar no solo con la verdad, sino con la justicia restaurativa? Porque hasta el momento las víctimas han sido olvidadas por el Estado, la gran mayoría. Y en manos de ustedes también está de una forma u otra la justicia restaurativa. Y es necesario que desde ya empiecen a presentar propuestas, de acuerdo a su participación en todos estos crímenes, que empiecen a aportarle a las víctimas no solo verdad. No siendo más, yo lo único que tengo para todas las víctimas, tanto las que están acá como las que están por retransmisión, e inclusive otras que están en audiencias paralelamente con la Jurisdicción Especial para la Paz, es que sigan exigiendo sus derechos, porque es lo más importante, porque si no los escuchan, como no los escuchó en algún momento la Fiscalía, hoy la Jurisdicción Especial para la Paz ha abierto sus puertas en este tipo de diligencias para escucharlos. Pero también pueden seguirlo haciendo por escrito, pueden seguir exigiéndole a la magistratura, pueden seguir exigiéndole a los comparecientes. Y con eso estoy seguro que podemos seguir fortaleciendo ese lazo que tienen las víctimas. Y es muy importante, y los comparecientes deben saber, no están solas. Hoy por hoy se han formado lazos. En estos días hemos encontrado amigos, amigas, compañeros, compañeras de lucha. Y eso es lo verdaderamente importante. Entonces, señores comparecientes, aporten a la verdad, las víctimas no están solas y desde ya empiecen a pensar cómo van a aportarle a las víctimas con todo lo que les debe el Estado y ustedes mismos por haber cometido este tipo de hechos. Gracias. Muchas gracias, doctor Bojacá. Lo que esta magistratura impulsará en el futuro es una evaluación de estas solicitudes que se nos hacen. Debo resaltar también este componente asociado a la restauración. Queremos evaluar posibilidades de diálogos restaurativos, de posibles TOARs, trabajos, obras o actividades con contenido reparador o restaurador, eventualmente ver caminos que paralelamente a las decisiones que corresponda tomar pudieran permitir dar algunos pasos en la construcción dialógica de justicia. A continuación voy a acercarme a algunas palabras de balance también de estos 2 días de jornada. Voy a tratar de no ser reiterativo con muchos de los aspectos que hemos resaltado. Sé que ha sido una jornada difícil, emocionalmente intensa, desafiante, pero importante para el país. Algunas ideas que quiero que tengamos en el radar. Esta es la 6ª audiencia de observaciones de víctimas que hemos hecho en el macrocaso 03. Empezamos con una audiencia de observaciones con las madres de Soacha, seguimos con una audiencia con el pueblo Cancuamo, después seguimos con una audiencia en Yopal, Casanare, con víctimas de la Brigada 16, para luego seguir con una audiencia en Neiva, con las víctimas del Huila, y
más recientemente desarrollamos una audiencia en Villavicencio con víctimas de Meta y ahora una nueva audiencia con las víctimas del subcaso Costa Caribe, que recordemos va a ser una audiencia de 3 días, 3 momentos de audiencia. Ahora en Valledupar, luego en San Juan del Cesar y luego en Barranquilla. En estos 6 escenarios de escucha de lo que nos han venido resaltando las víctimas a lo largo y ancho del país, podemos seguir ratificando lo que hemos dicho en algunas de nuestras decisiones en este macrocaso, que este fenómeno de los mal llamados falsos positivos ocurrió a lo largo de todo el país y venía ocurriendo incluso desde los años 80. Hicimos ya una restitución de restos, una entrega digna de restos de una persona ejecutada extrajudicialmente en el marco de esta práctica hacia el año 1982. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene decisiones que condenan al país por falsos positivos de los años 90. Pero en este macrocaso hemos decidido priorizar la forma como a partir de los años 2000 este fenómeno adquiere una masividad particular. Porque ya no eran un caso aislado, 2 casos, sino que empiezan a ser decenas, cientos de víctimas. Y por eso nos concentramos en territorios críticos por su masividad y sistematicidad. Ya lo decía la representación legal. Estamos encontrando puntos de encuentro de estas historias que ustedes han contado y que muchas veces en la justicia ordinaria fueron trabajándose en forma aislada, separada, descontextualizada. Lo que hemos impulsado desde la JEP es una articulación de esas historias, un tejido que une esas historias desde la narrativa judicial, como un tejido como el de ustedes, pero ya convertido en una práctica procedimental y de narración judicial que hemos hecho. Y eso entonces nos ha dado elementos que son los que ahora tenemos que profundizar en la decisión que tengamos que tomar en la costa Caribe, para entender por qué estos hechos empiezan a ocurrir en forma tan masiva y tan sistemática. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que explica esa situación? ¿Por qué personas que llevaban una carrera militar de varios años deciden participar en asesinatos? Y ustedes vieron estas versiones voluntarias donde les preguntamos a los comparecientes cuándo fue la primera vez que observaron, que escucharon, que vieron, que tuvieron algún tipo de información sobre falsos positivos. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué significa lo que en ocasiones nos han dicho algunos comparecientes, según algunos comparecientes, respecto a que todo el mundo sabía? ¿Qué significa que todo el mundo sabía? Eso es lo que hemos estado tratando de profundizar poco a poco. Y hemos empezado a escuchar de abajo hacia arriba, es cierto, pero también desde arriba hacia abajo en la cadena de mando. Hemos escuchado soldados, suboficiales, oficiales de bajo rango, oficiales de más alto rango, ya generales también, y tratando de entender cómo se transmitían órdenes, cómo se transmitían comunicaciones, cómo funcionaba el flujo de información. También en estos interrogatorios hemos tratado de entender por qué algunas víctimas fueron seleccionadas, para tratar de contestar a mucho de lo que ustedes preguntan ayer y hoy. ¿Por qué? ¿Por qué a mi padre? ¿Por qué a mi hermano? ¿Por qué a mi hijo? Eso es algo que también queremos explicar en la imputación que corresponde a desarrollar en un futuro. Y para eso entonces vamos a tomar estos testimonios que ustedes nos han dado, más los expedientes con los que había avanzado la justicia ordinaria en su momento. No quiero dejar de mencionar que esos logros de la justicia ordinaria fueron importantes hasta cierto punto, en espacios donde no había ningún tipo de contribución a la verdad y donde muchas y muchos de ustedes recibieron amenazas, hostigamientos, sus abogados también, desplazamientos, incluso exilios. Y como lo decía un general que en su momento tuve que entrevistar en relación con estos hechos, si bien hay disputas sobre los alcances de responsabilidad, también hay una valoración positiva dentro del personal militar respecto a que este escenario en la JEP
está permitiendo analizar lo peor que le ha pasado al ejército colombiano en 200 años de historia, este fenómeno de los llamados falsos positivos. Por eso hemos dado pasos importantes en esta materia y lo que queremos entonces a continuación es seguir consolidando los patrones específicos de la costa Caribe que dialoguen con la dinámica específica del conflicto armado en el Caribe. El fenómeno entonces ocurrió por todo el país, pero sus particularidades en las regiones son notables. ¿Qué rol tenía el paramilitarismo, por ejemplo, en la costa Caribe que impactara en los falsos positivos? ¿Qué rol tenía la desmovilización de grupos paramilitares? Pero también incluso es algo que estamos abordando, ¿qué rol podrían tener los grupos antisecuestro en su momento? Y eso lo estamos empezando a abordar en complemento a lo que ya venimos abordando de las unidades militares de las que les hemos hablado. También empezar a analizar qué tanto existían competencias entre unidades militares, entre divisiones, entre brigadas, entre batallones, para presentar el mayor número de bajas en el tipo de medición en la que estuvo el ejército durante cierta época del desarrollo del conflicto armado. Si existieron o no compromisos de presentar bajas en determinados tiempos de evaluación, cuotas que se le pidieran a algunas personas, algunos militares, para presentar bajas en su momento. Cuotas que en ocasiones podrían haberse exigido a unidades tipo pelotón, tipo batallón o incluso tipo división o tipo brigada. ¿Qué tanto los ascensos estuvieron marcados por esa competencia por la presentación de bajas? ¿Qué rol podrían eventualmente tener algunos grupos especiales, pelotones especiales que operaron en relación con estos hechos? ¿Qué tanto se hacían presiones a través de programas radiales o a través de otro tipo de sistemas de verificación de resultados operacionales? ¿Y qué tanto, como lo hemos dicho en otros autos, se presentó en la costa Caribe, en esta visión ya macro, proyecciones de esta dinámica institucional de conteo de cuerpos, de presentación de bajas a como diera lugar, como indicador principal del éxito militar en la época del conflicto armado que estamos analizando? Pero por otra parte, la posible existencia de incentivos para cumplir con ese indicador de éxito militar, incentivos perversos, como permisos, comisiones al exterior, felicitaciones, que tienen una regulación legal, que son legales, pero que en el contexto de estas presiones pudieron transformarse en elementos de posibles planes de presentación de este tipo de ejecuciones extrajudiciales. Por eso entonces seguiremos consolidando la información y la contrastación que nos permita dar cuenta de las fases de planeación de los hechos, ejecución de los hechos y encubrimiento de los hechos. ¿Qué rol pudo haber tenido la justicia penal militar? ¿Qué rol pudo haber tenido una serie de manejos en la documentación operacional, en el manejo de misiones tácticas, órdenes de operaciones, informes de patrullaje y todo el tipo de inobservancia de los procesos militares de toma de decisión? Todo eso es lo que estaremos analizando poco a poco en la imputación que tenemos que preparar en los siguientes meses. Y hasta qué punto cierto tipo de doctrinas pudieron favorecer la presentación de este tipo de ejecuciones extrajudiciales y algunas modalidades de la ejecución de estos hechos, como los llamados kits de legalización, que se utilizaron para pertrechar con armas, con uniformes o con material de guerra a algunas personas que no tenían nada que ver con el conflicto armado. Entonces, con estos elementos quiero cerrar este análisis, no sin antes dándole la palabra también a mi colega, la magistrada auxiliar Irina Junieles, en relación con unas breves reflexiones sobre lo que hemos avanzado en el día de hoy y de mañana, y resaltar en últimas que con estas palabras de ustedes el día de ayer y de hoy estamos dando paso a este cierre de las diversas visiones que existieron sobre este fenómeno,
pero con especial centralidad en ese daño y ese dolor que ustedes han documentado en esta audiencia. Ese daño, esos daños a la salud, esos daños individuales, familiares, comunitarios, están llamados a abrir la ruta del reconocimiento en el futuro. Magistrada Irina, adelante. Gracias, magistrado. Volver a agradecer a cada una de las personas que han estado en esta audiencia de observaciones, a cada una de las víctimas que ha estado aquí presente, pero también que han hablado a través de los murales que han acompañado el escenario donde estamos en este momento, de quienes han participado en video, y agradecer también lo que eso significa en términos de abrirnos su corazón, su vida. Sabemos que cada uno y cada una de ustedes pertenece a una familia y que cuando regresan esa familia está allí esperándoles. A ellas también un saludo muy especial. Muchas gracias por la posibilidad de conocer más a estas personas a las que ustedes han amado durante tanto tiempo y por las que siguen luchando por justicia y verdad. Resaltaría pues 3 elementos, algunos de los cuales también ha señalado el magistrado Parra. En primer lugar, resaltar las reflexiones que ustedes han hecho sobre el respeto a la vida como principio fundamental de los derechos humanos y como principio fundamental para existir como personas. Además, resaltar también la claridad con la que ustedes han planteado el impacto de los daños que causó la muerte de cada una de estas personas, las transformaciones profundas que hubo en la vida de cada uno de ustedes y el impacto que todavía hasta el día de hoy ustedes nos señalan que existe. Y, por supuesto, sus solicitudes de verdad, sus preguntas concretas a los comparecientes sobre temas dolorosos, pero que en consenso ustedes también nos han planteado que es sanador y que es liberador y que en ese sentido abre una oportunidad a los comparecientes para continuar en el marco de este procedimiento haciendo aportes a la verdad. Desde la Jurisdicción Especial para la Paz, reiterar el compromiso y el reto que tenemos frente a ustedes en la continuidad del procedimiento que va a ir abordando la sala a continuación y continuar agradeciendo pues la valentía que ustedes nos muestran y que son un ejemplo para toda la sociedad. Gracias, magistrado. Muchas gracias. Vamos a bajar en un momento para recibir un cofre que nos quieren entregar las víctimas. Entonces entiendo, vamos a desplazarnos un segundo. Buenas tardes, señores magistrados. Mi nombre es Jair Andrés Manjarrés, hermano de Jair Antonio Manjarrés. En nombre de todas las víctimas que estamos aquí, quiero hacerles entrega del cofre de la memoria, que es para que lo tengan ustedes en la JEP, que no lo olviden. Ahí están todas y cada uno de los nombres de las víctimas de todos estos batallones. Muchas gracias. Ahorita voy a referirme a Jair, yo le agradezco muchísimo la entrega de este cofre. Estos nombres están llamados a integrar la historia de nuestro país. Es una historia triste y es una historia también que tiene componentes de infamia por todo lo que hemos hablado el día de ayer y el día de hoy. Pero es también una historia de resistencia y de esperanza. En este cofre entonces van todas esas
esas palabras, esas esperanzas, esas añoranzas de las que ustedes nos han hablado tanto ayer como hoy. Y aquí también queda nuestro compromiso para estar a la altura respecto a esa confianza que ustedes nos están brindando frente al trabajo de la JEP y frente al horizonte de restauración que corresponde hacia el futuro. Muchas gracias. Para acercarnos ya al cierre de la diligencia, solo quiero manifestar nuevamente un agradecimiento a las víctimas y a los representantes, las y los representantes legales de las víctimas, al Ministerio Público, por todas sus intervenciones en estos días. Hemos dado un paso importante en la construcción dialógica de la verdad y ese aporte que como víctimas y sobrevivientes ustedes han hecho durante estos 2 días significa una importante fuente de contrastación dentro de la instrucción del caso 03. Escucharlas y escucharlos representa no solo la posibilidad de rehacer los hechos, sino de construir la verdad jurídica y social necesarias para hacer justicia. Honrar a sus seres queridos y a aquellas víctimas que han partido en medio de la búsqueda de la justicia será también el propósito de escenarios de participación como este. Porque también quiero resaltar la voz de aquellas personas que murieron a la espera de justicia y esa voz de la que hemos hablado tanto ayer como hoy. Ellas y ellos están aquí. Agradecemos la valentía y el esfuerzo al compartir su relato como familiares de las víctimas directas a las señoras Paola, Dairis, Eidis, Gina, Karen y Florentina y de los señores Henderson, Darío, Ricardo y Yadivis, Beatriz, José Miguel, Luzmari, Ana, Henry, María, Xavier. Además de quienes mediante videos nos allegaron sus observaciones, Miriam Clara, Carmelina, Sujei, Mildred, Xavier, Elías, Ricardo Elías, Harold David, Keren Alexa, Eidis Eles. Esta sala ha escuchado atentamente a lo largo de los últimos 2 días las observaciones, los relatos, la historia de las víctimas y de sus familiares. Sus relatos nos han permitido conocer el sufrimiento inconmensurable que se ha causado a todos los miembros de sus familias, pero también a sus comunidades y a sus territorios con estos hechos. Nos han permitido conocer también las difíciles situaciones a las que se enfrentaron al ser señalados antes y después de los hechos, a una estigmatización que persistió durante mucho tiempo, que ahonda en el dolor que ya de por sí enfrentaron con la pérdida de sus familiares. Hemos escuchado cómo estos hechos han ocasionado soledad, desamparo, desolación, desempleo, desplazamiento. Les han quitado el sueño y los sueños. Toda su presencia aquí nos clama por la no repetición de este tipo de muertes. En ustedes, como hijos, como madres, como esposas, abuelas, hermanas, la sociedad colombiana debe depositar un enorme agradecimiento. Ustedes son el sostén que nos permite no desfallecer en la búsqueda de la verdad y por eso su presencia aquí es muy valiosa. Y por eso les agradecemos profundamente. Quiero resaltar que el camino que han recorrido en la búsqueda de la verdad y de la justicia es un camino en el que se han encontrado con múltiples obstáculos que no han sido motivos para desistir y que han podido superar en medio de las adversidades, del dolor, de la orfandad. En escenarios de total desprotección económica e institucional, nos han dado una gran lección de resiliencia, de resistencia y de persistencia por la justicia y por la verdad. A lo largo de este camino que han anclado, han tenido además la capacidad de acompañar a sus familias, de asumir roles diferentes y nuevos roles por mantener a pesar de las circunstancias, con fortaleza para apoyar al resto de sus seres queridos.
Por todo ello, esta jurisdicción les agradece las palabras que han traído a este escenario judicial y el impulso que han dado a otras madres, hermanos e hijos para que vengan a este espacio. En las fotografías, en las historias que nos han compartido, está toda su lucha y están plasmados los esfuerzos que han antecedido a su presencia en esta sala. Hemos escuchado cada una de sus palabras y tenemos el compromiso de ser una jurisdicción que las integra como la parte más relevante de este proceso. Con sus testimonios, esta jurisdicción entiende la existencia de un daño que involucra a varias generaciones, abuelas y abuelos, madres y padres, hermanos y hermanas, hijas, hijos, nietas y nietos, de sobrevivientes y sus familias. La justicia no solo se hace para las generaciones futuras, sino con ellas. Reconocemos que hay deudas pendientes y reclamos legítimos de las víctimas para que exista una verdad más detallada, una verdad que resuelva las dudas sobre lo que ocurrió con sus familiares después de que se los llevaron. Sus palabras nos recuerdan que las víctimas fueron quienes tuvieron que vivir la experiencia más dolorosa que se ha vivido en el conflicto armado. Sus palabras son un llamado a los comparecientes para que autoevalúen y en lo posible amplíen la construcción a la verdad, la contribución a la verdad. Hemos podido escuchar diferentes tipos de solicitudes frente a la verdad sobre otros hechos de los que no se ha hablado, la verdad sobre otros implicados en estos delitos, la verdad sobre los máximos responsables. También nos han llamado la atención sobre la necesidad de saber qué sucedió en los últimos momentos con las víctimas, qué dijeron, qué sucedió en estos eventos atroces. Las víctimas esperan que la sociedad las acompañe para darle valor a lo que ellas reclaman, para que ellas no se sientan solas en la exigencia de saber la verdad. Han reiterado su demanda a los comparecientes y a la jurisdicción de restablecer el buen nombre de sus seres queridos, así como de reconocer que bajo el principio de distinción, hasta en la guerra hay límites, como sus símbolos reclaman, que sin distinción alguna sus parientes eran titulares de derechos, que se debe privilegiar la vida por encima de todo objetivo e interés. Ustedes son el lugar en donde habitan sus seres queridos. A pesar de no hallarles todavía, son ustedes la encarnación del dolor, pero sobre todo del amor inquebrantable y de la dignidad restituida. Es por ustedes que esta justicia se empeña en develar las formas en que la violencia dañó, rompió, quebró, rasgó la esencia de valores supremos como la vida, el respeto, la dignidad y la confianza. Con su altura y generosidad nos han hecho ver que la esperanza ha resurgido y se mantiene en ustedes, por lo que el desafío de hacer justicia para la no repetición se nos presenta con mayor responsabilidad. Ustedes han honrado con sus intervenciones las memorias de las más de centenas de víctimas que han podido determinar esta sala y enriquecido el diálogo que sirve hoy para instar a los comparecientes a sumarse en esa deuda de honrar la verdad. Forjan así, desde la interpelación a los comparecientes que las han escuchado ayer y hoy, senderos para un futuro en paz. En cuanto a los comparecientes que nos han acompañado y escuchado el día de hoy por la plataforma Teams, decirles que son ustedes parte importante en la construcción de este diálogo que ha sido pospuesto por años y que hoy han decidido tener. La voluntad de escuchar es de las primeras manifestaciones de reconocimiento de las víctimas y sus sufrimientos. Agradecemos haber permanecido en la escucha atenta de las observaciones de las víctimas sobre sus aportes a la verdad en el marco de las 106 versiones voluntarias rendidas hasta ahora. Valoramos su voluntad de escucha como posibilidad de acercamiento gradual. Rodearemos todos a las víctimas y rodeemos todos a las víctimas, seamos receptores sinceros de sus razonables reclamos de verdad, justicia y no repetición. Cierro esta diligencia exaltando la importancia de este escenario judicial e invito a que continúen allegando sus observaciones
demandas de verdad, propuestas de restauración que contribuyan a que esta sala avance en la materialización de esta justicia dialógica y restaurativa. No siendo más el objeto de esta diligencia, siendo las 3:37 horas del día 10 de marzo de 2023 en la ciudad de Valledupar, se da por terminada esta audiencia de observaciones del caso 3 en el subcaso Costa Caribe. Muchas gracias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias.
Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias. Somos Focus Noticias, canal especializado en la transmisión en directo de audiencias judiciales y foros jurídicos. Entérese de las últimas noticias y de los hechos más importantes de la justicia y la política en Colombia. Focus Noticias, el canal de las audiencias.